Hoy quiero hablarte acerca de 10 mitos que existen en el minimalismo. Si aún nos conocemos, quiero decirte bienvenido a mi canal, gracias por estar aquí el día de hoy. Quiero contarte un poco acerca de estos mitos y son específicamente 10 y quiero hacer este video un poco express porque siento que no hay tanto que explicar en esto, ¿verdad? Los puntos son bastantes como al grano. Entonces vamos a empezar. El número 1 y el que yo pensé que tenía que ser así es que hay que deshacerse de todo de a golpe. Todo hay que hacerlo rápido, todo es como necesito deshacerme de todo mi closet y quedarme con una blusa. Y eso no es cierto, ese es un mito. Número 2, debes tirar todo lo que no es necesario. Sí es cierto por un lado, pero por el otro lado, mi historia de minimalismo va a ser muy distinta a la tuya. Yo no puedo tirar todo lo que no es necesario, porque no solo soy yo, sino que son los niños, es Blake, es como todos tenemos distintas necesidades y tengo que entender las necesidades de todos los miembros de mi familia para poder tener lo necesario, ¿verdad? Debes tener X cantidad de cosas. Debes tener 5 blusas, 2 pantalones, 3 suéteres, 2 pares de zapato. Esto se va a ver distinto para todos. ¿Por qué? Porque puede aquí que mi persona A vaya a su trabajo de lunes a viernes y tenga uniforme, pero tenga sábado y domingo libre y esos días puede vestirse como ella quiera. O de este otro lado tengo a una persona que trabaja todos los días, que sale todos los días pero no tiene uniforme. Ahora, esto se va a ver distinto para mucha gente. Se ve distinto para ti y se ve distinto para mí. Otro mito que me encontré bastante curioso es que muchas veces pensamos que el minimalismo se trata de que no cuidas tu aspecto, que tu aspecto no es importante, y déjame decirte, es muy importante. ¿Por qué? Porque si puedes cuidarte de adentro, ¿verdad? Tu alma, tu espíritu, tu mente, tu corazón, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidar lo que comes, tienes que cuidar lo que tomas, tienes que cuidar cuántas horas duermes, cómo te sientes, qué ropa la que te estás poniendo, si hay mucho frío afuera, no vas a andar como que si es verano. Eso es un mito completamente y como ya dije 1.000.000 de veces, se ve distinto para ti y para mí. Otro mito que al principio yo pensé que tenía que ser así era: tu casa tiene que estar vacía. No es cierto. Si tú quieres que tu casa esté vacía, definitivamente eso ya es muy tú. Pero si estás comenzando, esto es un mito. Tu casa no tiene que estar vacía. Tu casa tiene que ser un lugar en donde tú encuentras paz y donde encuentras alegría y quieres estar ahí. Y ese es el punto del minimalismo, crear un espacio en donde tú puedas sentir alivio y donde puedas sentir paz mental. Tu casa no tiene que estar vacía para esto. Otro mito es: estás equivocado si vas a comprar cosas nuevas. Déjame decirte una cosa. Muchas veces necesitamos comprar cosas como para decorar un poco la esquina y eso está completamente bien. Si tú piensas que el minimalismo se trata de no comprar cosas, sí, tenemos que tener un poco de pensamiento y un poco de reflexión detrás de lo que estamos tratando de comprar. ¿Por qué lo queremos comprar? ¿Para qué razón? ¿Verdad? Ver el precio, etcétera, etcétera. Pero no se trata de eso específicamente. Otro de los mitos que la verdad me da no sé qué: usar la misma ropa todos los días. Ahora, muchos pensamos al principio, ¿verdad?, que el ser minimalista, la ropa que puedes usar es blanco y negro. Ahora, si tú me conoces a mí, yo utilizo blanco y negro y un par de colores, pero es porque a mí me gusta, ¿verdad? Pero tal vez a ti no te parece el hecho de utilizar los mismos colores todos los días o la misma prenda todos los días. Y tal vez no es que use la misma prenda todos los días, pero sí, por ejemplo, un día tenés una blusa negra, al día siguiente blanca, luego volvés a utilizar negra y se mira como que si tenés la misma. No es cierto, no tiene que ser así. Otro de los mitos es número 8, que
Supuestamente un minimalista tiene que ser súper ordenado y tiene que doblar la ropa como tiene que ser y tiene que estar todo guardado en ciertos contenedores, etcétera, etcétera. Eso no es cierto. El minimalismo no se trata de que son súper ordenados. Yo empecé mi journey de minimalismo hace 4 meses más o menos, y poco a poco he estado sacando cosas que yo veo en realidad que no necesito, pero tampoco soy 100% ordenada. No, nada que ver. Número 9. Otro de los mitos es que los minimalistas tienen una vida aburrida. No es aburrida, es una vida intencional. Y si no sabes qué es una vida intencional, te invito a que vayas a ver el video que va a aparecer aquí o aquí, no estoy segura dónde, pero te invito a que lo vayas a ver. No es que nuestra vida sea aburrida, lo que sucede es que somos más conscientes de la vida que estamos viviendo. Y por eso es que yo creé este canal, porque te quiero llevar en el camino en donde tú puedas tener una vida intencional y crear la vida que tú quieres. El último mito que a mí me sacó la risa es que mucha gente piensa que el ser minimalista es ser parte de una secta. No es eso. Y con eso te doy 10 mitos que para mí al principio cuando yo los escuché yo me quedé como nada que ver. Y sí, puede que todos tengan una opinión totalmente distinta y por eso te quiero guiar a través de mi journey, de mi camino. Y antes de irte quiero invitarte a que te suscribas y que me comentes cuál de estos mitos has escuchado tú o qué otro mito, ¿verdad? Te mando un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima.